Hola a todos y bienvenidos a Guerrero Espectral. Gracias por el apoyo, gracias por los likes, por las suscripciones, gracias por estar ahí cada vez que publicamos nuevo contenido. Y hoy vamos a ir directo a estas dos historias de sucesos relacionados con la Ouija. Y este primer relato lo hemos titulado El espíritu de la Ouija. La casa de Juana era una casa a multipropósitos. Servía como salón de belleza, como punto de información, pues allí se manejaban todos los chismes del pueblo. Y según algunos, era también el lugar correcto si querías hablar con un espíritu. Decían algunas personas que a altas horas de la noche se hacían sesiones de Ouija en aquella casa. Juana era la peluquera del pueblo. Era una mujer de unos 60 años, con sus 4 hijas, que también eran manicuris y hacían otras cosas relacionadas a la belleza. Decían que eran las mejores que arreglaban las uñas por aquella zona. Y como mencionaba al principio, aquella casa era el punto de encuentro de las mujeres más chismosas de aquella zona. Allí se manejaban las informaciones más calientes. Allí se sabía quién traicionaba a su esposo, quién era la amante de quién hacía cosas ilícitas en el pueblo. En fin, que aquellas mujeres lo sabían todo. Una tarde Marina llegó a hacerse unos arreglos, pero la verdad iba más en busca de información que de servicios de belleza. Marina estaba casada con Santiago, un chico muy bien parecido y de unos 10 años más joven que ella. Marina estaba convencida que Santiago la traicionaba, tal vez con alguna mujer del pueblo o con alguien de trabajo. Su intuición femenina se lo aseguraba, pero la verdad no tenía pruebas. Y cada vez que acusaba a Santiago, él le decía que estaba loca y que dejara de ser paranoica. Así que Marina se había puesto como meta encontrar esas pruebas que desenmascararían a su esposo. Marina le preguntó de frente a Juana: ¿sabes algo de la infidelidad de mi esposo? Pero Juana negó saber algo, rotundamente. Juana le dijo que esperara un rato, que más tarde llegaría Cecilia, que ella con seguridad sabría si había infidelidad o no. A fin de cuentas, Cecilia trabajaba en la misma empresa que su esposo, pero en esta casa, querida, no se habla nada de eso. Y tú sabes lo querida que eres para mí, y no permitiría ningún chisme en mi casa. Ese era el mantra habitual de Juana cuando alguien le preguntaba algún tipo de información o le hablaba de algún chisme. Un tiempo después llegó Cecilia y después de un exhaustivo interrogatorio por parte de Marina, finalmente dio un poco de información. Hay una chica que trabaja en la empresa. Empezó ahí hace como un año, pero la chica es de armas tomar. De hecho, dicen que ya ha roto 3 matrimonios. Parece que le gustan los hombres casados. La verdad, nunca la he visto con Santiago, pero quién sabe. Marina empezó a llorar y todas se compadecieron de ella. Tal vez podemos ayudarte, la tranquilizó Juana. Esta noche vamos a hacer algo aquí. Aquí en la casa es algo íntimo, algo que nadie debe saber. Si quieres venir y participar, tal vez encuentres una solución. ¿Qué es?, preguntó Marina, curiosa y recomponiéndose. No te puedo decir nada ahora. Si quieres venir, ven esta noche y ya verás. En cuanto anocheció, Marina estaba en la casa de Juana, lista para hacer lo que fuese. Juana la llevó a un cuarto que había en la parte trasera de la casa y ya habían otras 4 mujeres esperando. Mujeres muy distinguidas del pueblo, mujeres que nadie hubiese imaginado que hubieran estado allí. En medio de la habitación había una mesa redonda con una tabla Ouija encima. La mesa estaba rodeada por 6 sillas. 4 de las sillas ya estaban ocupadas por las hijas de Juana, y otro círculo más grande rodeaba la mesa de las 6 sillas. En este círculo más grande era donde se sentaban las otras mujeres que ya estaban esperando. Juana amablemente le pidió a Marina que tomara asiento junto a las señoras que estaban esperando. Mientras Juana terminó de preparar todo, llegaron más personas y también tomaron asiento. En la mesa del centro quedaron 2 sillas vacías y Juana permanecía de pie. Comenzó a leer de un pequeño libro rojo, lo que parecía una oración, y sus hijas pusieron suavemente las yemas de los dedos encima de la plancheta. La plancheta es ese pequeño triángulo que se usa para marcar las letras. Después que terminó la oración, Juana comenzó a mencionar los nombres de sus padres fallecidos, otros nombres que Marina no conocía, y finalmente dijo el nombre de su esposo fallecido.
Según Juana, aquellos serían los seres de luz que asistirían en la Ouija. Juana le preguntó a los espíritus si aceptarían responder preguntas de los asistentes esa noche. La plancheta apuntó que sí. Juana fue llamando de dos en dos a los presentes para que tomaran asiento y pusieran sus dedos sobre la plancheta. Marina esperó pacientemente a que fuera su turno. La gente hacía todo tipo de preguntas. Algunos querían saber si podrían salir de país, otros preguntaban por papeles de herencias, otros querían comunicarse con sus parientes fallecidos y saber cómo estaban. Marina fue la última. Tal vez Juana lo dejó así por lo vergonzoso de la situación. Cuando Marina se sentó y puso los dedos sobre la plancheta, el apuntador comenzó a moverse rápidamente, más rápido de lo que Juana podía escribir. El mensaje era muy simple. Yo resuelvo tu problema si vienes al cementerio y te tomas una copa conmigo. Juana quedó un poco incómoda con aquel mensaje, pues era su esposo precisamente quien estaba hablando y estaba invitando a otra mujer a tomar. La verdad, dicen que el difunto en vida no había sido una persona muy buena. Tuvo varios años presos por abuso y maltrataba muchísimo a Juana y a sus hijas. Decían que se gastaba todo el dinero en mujeres. A Marina aquella situación le pareció un poco incómoda, pero no comentó nada. Agradeció y disimuladamente se fue de la casa de Juana. Llegando a casa, también llegaba su esposo Santiago, borracho como una uva y lleno de marcas de creyón de labios. Aquello enfureció tanto a Marina que aquella misma noche, a las 12 de la noche, estaba saltando la reja del cementerio con una botella de aguardiente en la mano. El cementerio estaba un poco iluminado por una especie de alumbrado público que habían instalado. Buscó por un rato la tumba, pero no la encontraba. Cuando ya estaba por desistir, sintió como una fuerza la guiaba a un lugar específico del cementerio. Era un área poco iluminada, pero por algún motivo sentía que necesitaba ir allí. Siguió aquella intuición y al fin encontró la tumba. Y allí, frente a la tumba del esposo de Juana, abrió la botella de aguardiente y virtió más de la mitad de la botella sobre la tumba. Y después tomó 2 largos tragos de alcohol. Allí lloró amargamente por la traición de Santiago. Y de pronto sintió como si tuviese a alguien de frente, cerca, muy cerca de su rostro, tan cerca que podía oler su aliento. Un aliento fétido, ligado con alcohol. Pero no había nadie. Ella estaba sola. Se comenzó a erizar toda. Sentía como si algo invisible la abrazara. La rabia se convirtió en miedo. Y con la misma velocidad que entró al cementerio, con esa misma velocidad saltó la reja y siguió corriendo hasta su casa. Enseguida entró en la ducha, pero igual se sentía como si alguien la estuviese observando. Seguía con aquella sensación de erizamiento, como si una energía la envolviera. Esa noche durmió en el sofá. No se iba a acostar al lado de aquel traidor que la había traicionado con otra mujer. Marina se rindió de forma tal que no sintió siquiera cuando su esposo se fue a trabajar. Cuando se levantó, se sintió como si tuviese gripe, el cuerpo afiebrado y no tenía nada de fuerzas. Iba arrastrando los pies hacia la cocina para prepararse algo de desayuno, cuando alguien llamó a la puerta. El ómnibus de la empresa en que trabajaba su esposo había tenido un grave accidente y había una persona muerta y varios heridos. Un sentimiento de culpa invadió a Marina. Ella imaginaba que había sido su esposo el muerto. Marina corrió al lugar del accidente y al llegar le dijeron que su esposo estaba bien. Solo había sufrido heridas menores. La que había fallecido había sido una chica, aparentemente la chica con la que él la traicionaba. El esposo se recuperó y días después regresó a la casa. Pero con el regreso de su esposo comenzaron a suceder eventos extraños. El esposo cambió de trabajo y ahora trabajaba como guardia de seguridad en las noches. Marina seguía sintiendo aquella presencia, una presencia que no la abandonaba ni un segundo. En las noches sentía cómo una persona se acostaba a su lado. El primer día pensó que tal vez era la costumbre de dormir con Santiago y como siempre se acostaba junto a ella, sentía esa misma sensación. Pero después llegó a ver incluso cómo se hundía el colchón junto a ella, como si una persona estuviese acostada. Tenía un sueño recurrente de que un hombre al cual no le podía ver el rostro la tocaba inapropiadamente. Estaba aterrada, no tenía energías, pero no podía decirle nada a nadie, pues tenía miedo que las personas fueran a pensar que ella había sido responsable de aquel accidente. Marina empezó a temer que el espíritu de la chica hubiese vuelto buscando venganza.
La peña que se reunía a casa de Juana no dejaba de especular si Marina había tenido la culpa o tenía algo que ver con la muerte de aquella chica. La gente del pueblo se mantenía a distancia y hablaban a sus espaldas de cómo había perdido peso y del aspecto cadavérico que tenía. Marina fue a varios médicos, pero ninguno tenía explicación para aquellos síntomas. Marina se puso tan mal que la tuvieron que llevar para la casa de su familia en otra ciudad. Marina estaba casi en los huesos cuando una vecina de su mamá la vino a visitar. En cuanto la vio, la señora exclamó: «Esto tiene que ser un espíritu obsesor que se le ha pegado». Trajeron varios brujos, chamanes, y después de muchísimos rituales y misas espirituales, lograron saber que el espíritu era el espíritu que dominaba la Ouija, que no era el esposo de Juana. Aquel era un espíritu oscuro que habitaba en aquella casa desde hacía muchísimos años. Ese espíritu nunca se encarnó, nunca fue una persona, y por eso se acostaba junto a Marina, la acariciaba, quería experimentar cómo era una vida encarnada. Pero además de eso, también se alimentaba de la energía de Marina. El mismo sufrimiento de la traición, después la culpa por la muerte de la chica, alimentaba a aquel espíritu de bajo astral con aquellas energías negativas. Nunca se averiguó si tuvo en realidad algo que ver con la muerte de la chica. Marina se recuperó, pero nunca volvió al pueblo. Su matrimonio con Santiago se acabó. Él se convirtió en un alcohólico que vagaba por el pueblo, viviendo de la caridad de los vecinos. Y la segunda historia del día de hoy la hemos titulado Alicia jugó con la Ouija. Cuando estaba en la secundaria, falleció el papá de una amiga en un aparatoso accidente. Alicia era muy apegada a su papá y la noticia la afectó muchísimo. Desafortunadamente, sus padres se habían divorciado hacía poco más de 3 años y ella sentía un poco de resentimiento hacia él. Resentimiento que después se convirtió en una profunda culpa, pues no hablaba con su papá hacía ya varios meses cuando falleció. En esos años comenzó a hacerse popular el uso de la tabla Ouija, así que alguien le propuso hacer una sesión para ver si podía comunicarse con su padre, para pedirle perdón y así despedirse de él. En aquel tiempo la escuela donde íbamos no tenía un terreno para hacer educación física, así que íbamos a un terreno baldío que también era propiedad de la escuela, pero estaba como a unas 6 cuadras de la escuela. A un costado del terreno estaba una estación de trenes semi-abandonada y de otro lado había un pequeño bosque. Una tarde que nos tocaba educación física, todos estábamos esperando al profesor, pero él nunca llegó. Así que nos quedamos allí hablando, escuchando música, cuando de pronto se acercó Alicia y otros 3. Ellos sabían de mi afición por los temas paranormales y querían que yo fuera el maestro de ceremonias o el monitor para tomar notas y hacer la oración de apertura y de cierre en una sesión de Ouija que querían hacer. Pero me rehusé rotundamente. Creo que todo en la vida tiene que tener un límite. En lo que respecta a lo paranormal, ese es el mío. La Ouija es mi límite. Nunca he querido sentarme en una sesión de Ouija, ni como parte del tablero, ni como monitor. Nunca he querido nada que ver con ese instrumento. Insistieron muchísimo, pero me rehusé. Lo más que acepté fue acompañarlos hasta el lugar. Otro de los que me acompañaba aceptó el rol de maestro de ceremonias. Nos fuimos al andén abandonado y Alicia sacó de su mochila un folder amarillo con letras dibujadas con plumones. La verdad, estaba un poco escéptico. No pensaba que aquella rudimentaria e improvisada tabla fuera a funcionar, pero igual me quedé. Mi amiga también sacó una vela, pero no tenían plancheta, así que improvisaron y buscaron un cartabón. Encendieron la vela y usaron un libro de oraciones escogidas de Allan Kardec para hacer la oración de invocación. Comenzaron a hacer preguntas, pero la improvisada plancheta no se movía. El rostro de Alicia mostraba una evidente decepción. Los otros asistentes se compadecieron de Alicia y le dijeron que no se preocupara, que ellos iban a seguir intentando. Ella dejó ir un suspiro y dijo: «Seguro él no quiere hablar conmigo», y 2 enormes lágrimas le brotaron de los ojos. De inmediato la improvisada plancheta marcó sí. Aterrados, todos se levantaron con las manos al aire y se pusieron en pie. Comenzaron a culparse unos a otros de haber movido la plancheta. Como no estaban seguros si había sido uno de ellos,
decidieron seguir jugando. Esta vez la plancheta comenzó a moverse y a responder. El supuesto ente que estaba respondiendo a las preguntas se identificó como A, solo la letra A. El ente era un chico de 13 años que había muerto y que también había perdido a su padre muy joven y se había compadecido de la chica. A estaba dispuesto a responder cualquier pregunta. Los chicos estaban emocionados por el contacto y, aunque todos estaban allí por Alicia, rápidamente comenzaron a hacer sus propias preguntas. Una preguntó si el chico que le gustaba se iba a casar con ella. A respondió que sí. La curiosidad se activó y todos continuaron preguntando, hasta que A se cansó de responder preguntas y deletreó el nombre de Alicia, como dando una señal que ahora era el tiempo de ella. Alicia finalmente pudo hacer su pregunta. ¿Mi papá está bien? Sí. ¿Puedo hablar con él? Sí. Y deletreó mañana a las 12. ¿A las 12 del día? No. Y la plancheta fue directo a goodbye. Triste y esperanzada, Alicia guardó la improvisada tableta. Todos se dieron cuenta que le habían quitado el tiempo a Alicia y se sintieron mal, así que todos le prometieron que se encontrarían con ella a las 12 en punto de la noche en aquel andén. El próximo día era sábado y había una fiesta de quinceañeras de una compañera de clases, así que la fiesta sería la coartada perfecta para salir de casa a aquella hora. Yo no pensaba ir a la reunión, pues como he dicho al principio, la Ouija es mi límite para estos asuntos paranormales. Pero uno de mis amigos, también mi vecino, solo había podido ir a la fiesta porque iba conmigo, pues sus padres eran extremadamente estrictos y solamente lo habían dejado ir porque iba conmigo. Él era uno de los que se sentaba en el círculo de la Ouija y no quería romper la promesa que le había hecho Alicia. Así que a las 11:45 nos escabullimos de la fiesta y todos fuimos al viejo andén. Mientras íbamos por la ciudad, todos iban hablando, riendo, pero a medida que íbamos saliendo de los límites de la ciudad e íbamos dejando atrás las luces del alumbrado público, las risas se fueron apagando. Todos comenzaron a adoptar un comportamiento más serio. La noche era oscura, no había ni luna. Finalmente llegamos al andén. Rápidamente Alicia sacó su vela, unos fósforos, la tabla de la Ouija y el cartabón. Pronto todos se sentaron en el círculo y comenzaron la sesión. Esta vez fue solo poner los dedos encima del cartabón cuando empezó a moverse. Alicia, mi amor, te quiero. Al instante Alicia rompió en llanto. Te quiero, papá, te quiero. Así que decidieron hacer una pausa para que Alicia se recompusiera. Alicia estaba realmente mal, pero quería seguir comunicándose con su padre. Así que como pudo, se recompuso y regresaron a la sesión. Alicia preguntó, ¿estás aquí? Sí. ¿Eres papá? No. Es A. ¿Puedo hablar con mi papá? No. El aire comenzó a sentirse diferente. Se sentía como una estática. Todos comenzaron a experimentar unos escalofríos. Todos comenzaron a asustarse, pero Alicia seguía preguntando, ¿dónde está mi papá? Quiero hablar con él. No, le respondió A. ¿Por qué? Quiero hablar con él. El desespero comenzó a apoderarse de Alicia. De pronto, la vela que habían encendido, que medía aproximadamente 5 o 6 pulgadas, se derritió en un segundo. Todos nos quedamos de una pieza. Un golpe inesperado nos sacudió a todos. Los que estaban en el círculo sacaron las manos bruscamente del cartabón y se pusieron de pie, menos Alicia. Presa del pánico, Alicia empezó a gritar y a llorar. No se podía despegar del tablero. Sentía como que unas manos invisibles la agarraban por las muñecas y no la dejaban despegarse. En medio del caos, otro de los presentes empujó a Alicia y la despegó del suelo. Y en ese instante se sintió como el ruido de un animal, como un animal grande que corría desde el bosque hacia el andén. De inmediato, este servidor y los otros 5 corrimos como nunca. Alicia y los otros 3 corrieron hacia la derecha, yendo a su vecindario, y mi vecino y yo seguimos corriendo hasta mi casa. Los dos estábamos horrorizados. No dormimos nada en toda la noche. Mi vecino y yo éramos monaguillos en la iglesia, y el próximo día éramos los primeros en la fila para confesarnos. Antes de entrar al confesionario, estaban entrando los demás en la iglesia, con la excepción de Alicia, que pertenecía a una familia atea.
El sacerdote nos regañó a todos y como penitencia nos mandó a cortar la hierba del patio de una de las feligresas. Y no serviríamos en el altar por un mes. Todos tomamos la comunión ese día pidiendo protección y antes de irnos a casa todos nos llevamos un envase con agua bendita. La verdad, no nos recuperábamos del susto. Al día siguiente vimos llegar a Alicia. Estaba diferente, muy callada. Cuando tratamos de comentarle del tema, nos pidió que no lo hiciéramos. Después de eso, Alicia no volvió a la escuela. Semanas después, la hermana de Alicia nos contaba que Alicia se pasaba todo el día encerrada en el cuarto y se escuchaba como hablando bajito y llorando. Un día, mientras Alicia estaba en el baño, la hermana logró entrar al cuarto y ahí encontró el file y el cartabón que funcionaban como una ouija. Había muchas notas escritas, cosas sin sentidos, dibujos, hasta que encontró una hoja, aparentemente la última que había escrito, y decía: tu padre murió por tu culpa, tu padre murió por tu culpa, muérete, muérete, muérete. Esto se repetía línea tras línea. Rápido fue a buscar a su madre. Al ver que Alicia se demoraba tanto en el baño, la madre, con la ayuda del tío de Alicia, que llegaba en ese momento, lograron tirar la puerta del baño abajo y encontraron a Alicia tirada en el suelo con un paquete de pastillas de la presión de la abuela. De inmediato la llevaron al hospital y lograron hacerle un enjuagado de estómago. Le sacaron todas las pastillas y la tuvieron en el hospital ingresada por un tiempo. Estuvo bajo tratamiento psiquiátrico por algunos años. Según el médico, todo aquello fue una crisis nerviosa. Después que salió del hospital la cambiaron de escuela y cuando nos veía por la calle solo nos saludaba y seguía su camino. Nunca se mencionó nada relacionado a la ouija, pero los que estuvimos en el andén aquella noche sabemos que algo paranormal ocurrió allí. Y esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos, gracias por sus likes, por sus suscripciones, gracias por estar ahí cada vez que publicamos nuevo contenido. Y antes de terminar quería mandar unos saludos. Quiero saludar al canal Juegos e Historias con Marix. También quiero mandar saludos a Elsa Paulino, a Samantha Peinados, saludos también a Alfredo Santana que nos escucha desde Puerto Rico, saludos a Milagros y a Mari Cisneros, saludos también a nuestra amiga Fátima Pastrani desde Argentina, saludos también a nuestros seguidores de TikTok, Mara Mesa, a Ana Gladys, saludos a Leticia, saludos también a Asti Ram, saludos a María Navarro, saludos a Ileana Sánchez y saludos también a todos nuestros nuevos suscriptores. Gracias por el apoyo, gracias por estar ahí cada vez que publicamos nuevo contenido.